Bueno, para mí es un placer estar aquí con vosotros. Creo que es el primer evento en el que asisto después de una ruta internacional que llevo 2 años como Willy Fogg, de la CECA a la Meca, donde asisto a un evento hecho por entero por alumnos. Es una verdadera maravilla, de verdad, lo que he presenciado. Tenéis una calidad desde el punto de vista humana, desde el punto de vista de voluntad, de atención, que de verdad mantenerlo. Yo antes de empezar con lo que os quiero contar y con lo que quiero compartir con vosotros hoy aquí, quiero contaros un poco más de mí, ¿vale? Y en lo que me veo reflejado en vosotros. Para empezar, yo he hecho los mismos estudios que vosotros, yo hice marketing, ¿vale? Y bueno, yo lo había vivido mucho en casa, mi padre era publicitario, entonces me apasionaba, me atraía, pero la verdad es que no tenía muy claro dónde me iba a enfocar, ¿eh? Supongo que muchos de vosotros pensáis en entrar en alguna agencia de comunicación o de publicidad. A ver, levantar la mano, los que estáis pensando en eso. ¿Sí? Uy, poquitos. A ver, ¿seguro que no hay ningún tímido? ¿No? ¿Y el resto qué queréis? ¿Estar en departamentos de marketing? ¿Sí? A ver, que levante la mano todo el mundo que quiera estar en departamentos de marketing. ¿Sí? Uy, no, hay muchos otros que no. ¿Dónde? ¿Entrar en el mundo digital? A ver, levantar la mano. Bueno, yo os cuento un poco, ¿vale? Mi avatar y mi carrera desde el punto de vista de cómo empecé y cómo estoy donde estoy. Yo empecé en agencia, como os decía. Nunca, no sé por qué, la vida me ha llevado a un camino fácil. Siempre me he metido en charcos que eran más difíciles o más complicados. Cuando yo comienzo en el mundo de la publicidad y del marketing, las estrellas de las agencias de publicidad eran aquellas agencias que hacían lo que en aquel momento se llamaba above the line, que eran campañas que tenían que ver con medios masivos. En aquel momento, televisión, radio, prensa, eso era lo sexy, eso era donde mejor se remuneraba la gente, eso era estar en punta de lanza del sector. Y sin embargo, yo opté por meterme en una compañía que apostaba por una cosa que parecía que empezaba a sonar, que se llamaba below the line. Y el below the line era algo como lo que estáis haciendo en este momento, es decir, en aquellos medios no convencionales a través de los cuales empezábamos a llegar al consumidor de otra manera. Estuve más de 4 años ejecutando campañas de lo más esotérico, y de repente teníamos que pintar un tren de verde que iba por toda España, parando en las principales plazas para contar los beneficios y las bondades de una bebida que se llama mosto zumo de uva en España y que es la primera prensa del vino, que no tiene alcohol. Y subíamos allí autoridades, gente que en un momento daba asociaciones, clubs de gente mayor, colegios, institutos. Recibíamos evidentemente a las instituciones locales. Bueno, aquella complejidad, no os puedo decir, ya estáis viviendo lo que es un evento, que es, como decía José, 8 meses de preparación y además estamos hablando de que tienes que tocar disciplinas muy variopintas, mientras que en la parte del above the line, bueno, pues de alguna manera eran metodologías que estaban como muy estandarizadas y sin embargo aquí todo te puede sorprender, En la configuración de una acción que tiene que ver con marketing experiencial, fijaos, casualidades de la vida, que empiezo en algo de alguna manera por casualidad y pensando que bueno, pues podía aportarme un conocimiento que hasta ahora no estaba muy desarrollado y terminé dedicándome a algo que tenía mucho que ver con lo que fueron mis inicios. Después de 4 años en esa agencia y de estar trabajando fines de semana enloquecida porque nunca se terminaba, aquello era... Me recordaban mucho los chicos ayer porque eran las 8 de la mañana y estaban en el hotel y estábamos hablando a las 11 de la noche por chat y me consta que muchos de vosotros habéis terminado todos los días a la 1:30, a las 2 de la mañana, es decir, esa es la vida de una agencia below the line, porque es que la logística que lleva aparejada cualquier acción de marketing experiencial es brutal. Y como os decía, lo apasionante también es que mezclas disciplinas de muchos tipos. Desde la producción de cine, que tienes que manejar de alguna manera conceptos de cine, hasta bueno, pues cosas más o menos sexys, como pueda ser que tengo que gestionar un permiso en un ayuntamiento o en una parada de tren para que pare mi tren, que es la experiencia del mosto zumo de uva.
Después de 4 años, decidí que quería ver qué se sentía al otro lado. Por eso os preguntaba, ¿cuántos de vosotros queríais estar en un departamento de marketing? Yo dije, bueno, ya sé lo que es una agencia y ahora lo que me toca es vivir del otro lado. Entonces me contrataron en una compañía que era una joint venture entre una agencia de publicidad y una agencia de promociones para llevar el departamento de marketing de lo que querían que fuera una agencia que iba a profesionalizar los clubs de fidelización. Yo no sé aquí, pero hubo un momento en España donde todos teníamos una tarjeta de alguna marca para acumular puntos, porque si acumulabas puntos luego te lo canjeaban por regalos. Hubo una especie de boom y todo el mundo, y al final llegaba un momento en el que abrías tu cartera y tenías, yo qué sé, las tarjetas. Llegaba un momento de agotamiento y de cansancio de estar pasando los puntos, ¿no? Estuve aproximadamente 1 año y medio cuando en un foro me invitan a dar una presentación y conozco un mundo que parecía que lo iba a cambiar todo. Era un mundo que se llamaba CRM. ¿Habéis oído hablar de CRM vosotros? Customer Relationship Management. ¿Sí? ¿Cómo te llamas tú? Oliver. ¿Alguien me puede acercar un micrófono, por favor, para Oliver? Vamos a ir viendo conceptos que están ahora mismo dentro de lo que es la parte de seminarios y de formación, para irlos aclarando también, porque luego vamos a hablar de Customer Experience Management y qué es eso con respecto al Customer Relationship Management, ¿no? ¿Ya lo tienes por aquí? Gracias. A ver, Oliver, ¿qué es para ti el CRM? El Customer Relationship Management. Acércalo bien. Customer Relationship Management. ¿Y qué entiendes tú por CRM? Pues es como toda esta experiencia que tú tienes con uno a uno, toda la experiencia que tienes uno a uno con tu consumidor, ¿no? Sí. Cómo es que te relacionas, ¿no? Porque la marca ha pasado a un punto en que no son un cliente nada más, sino que es como lo vuelves parte de tu familia, ¿no? Sí. Para que se case, la lealtad y todo esto. Ajá. Hay conceptos como uno a uno, hay conceptos como lealtad. ¿Alguien tiene un concepto propio de CRM por aquí? ¿No? Ahí. ¿Cómo te llamas tú? ¿Tu nombre? Fernanda. Hola, Fernanda. Hola. Encantada. Es una herramienta básicamente que utilizan las empresas para darle el seguimiento a los clientes, tanto clientes actuales como clientes potenciales. O sea, como una herramienta para, o sea, por ejemplo, las llamadas que uno hace, todo el seguimiento que uno le da a los clientes. Fijaos que me has dicho que tu nombre era Fernanda. Fernanda lo identifica como una herramienta, ¿vale? Bien, cuando yo me encuentro... Sosténmelo, que te lo voy a volver a pedir. Cuando yo me encuentro en ese evento con alguien que me empieza a explicar que viene una cosa que se llama CRM, que lo va a revolucionar todo, no lo dudo un momento, porque claro, yo me identifico mucho con vosotros por la ilusión, por la voluntad, por la actitud que yo tenía de conocerlo todo y de querer saber de todo este mundo que es el marketing, ¿no? Entonces me involucré con una compañía que se llamaba Diamond Quest, que ahora ha sido adquirida por Deloitte, una de las consultoras más grandes del mundo, y que, bueno, proponía meter en España un concepto que se llamaba Customer Intelligence, y lo que proponía era, a través de esa disciplina que se llamaba Customer Relationship Management o CRM, poderle aportar a las compañías un sistema para tomar decisiones de forma más fácil. Es decir, ellos lo que proponían es, hay un montón de información en los repositorios de información de las empresas, es decir, las empresas acumulan mucha información de transacciones, de facturación, de contabilidad, y no se explota lo suficientemente como para tomar decisiones. Y ellos cogían toda la base de datos, le añadían información externa, información secundaria. Imaginaos que una empresa tenía un cliente que se llamaba, pues no sé, Direcciones SL, que estaba ubicado en una calle con una facturación concreta. Esa es la información que tenía internamente esta empresa. En Diamond lo que hacíamos era añadirle información como, por ejemplo, el número de empleados, la riqueza de la sección censal donde se encontraba, si era parte de un grupo o no, año de creación, etcétera, etcétera, para que de alguna manera luego pudiéramos hacer un análisis inteligente de la información y poder, por ejemplo, dar una lista de potenciales empresas que pudieran ser de mayor valor a la hora de visitar, porque eran homólogas a ese tipo de empresa. De alguna manera lo que hacíamos era procesar información para ponerla de forma inteligente al servicio de la gente de marketing
y poder hacer campañas dirigidas. ¿Era eso CRM? Bueno, pues no. Es decir, por aclararos el concepto de CRM pasa por entender que el marketing tradicional, como el que se había vendido hasta hace, bueno, pues unos años, donde tú colocabas un producto e inmediatamente tenías una demanda que te lo compraba, sobre todo basado en sus características y beneficios, bueno, cuando la cosa se complica con el tema de la competencia, llega un momento donde los marketeros se dan cuenta que necesitan información más precisa del cliente porque saben que ponen un producto y que lo venden, pero no saben a quién se lo venden, con lo cual lo primero que necesito es identificarlo, luego darle una valoración, es decir, es un cliente que ha venido una vez, es un cliente recurrente, es un cliente que me compra mucho y yo ni siquiera lo sé, y luego una vez que yo ya lo he identificado, le he puesto un valor, a continuación necesito generar un sistema por el cual me relacione con él para poder hacer que ese valor sea mayor, es decir, la dirección de la relación con el cliente está basado en incrementar el valor del cliente para que yo gane más, ¿vale? Y ahí yo estaba impactada. Empecé a trabajar con herramientas GIS. ¿Habéis oído hablar de los sistemas de información geográficos? Donde se mezcla software con mapas. Lo que vimos el otro día de Foursquare, bueno, pues eso, hace unos años todo estaba basado en GIS. Era mucho menos sexy que ahora, que ya son, bueno, son imágenes directamente los mapas. Antiguamente eran mapas digitales y donde tú podías ver zonas que tenías descubiertas, como el otro día decía Rafael. Dices, bueno, vamos a ver qué pasa con Burger King en el oeste de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que no se está consumiendo de la misma manera. Bueno, pues yo trabajaba con ese tipo de sistemas, con portales de inteligencia para hacer cuadros de mando, de tal manera que agrupábamos toda la información y yo podía controlar la compañía o plantearle a mis clientes que controlaran la compañía simplemente con una serie de métricas a tipo, pues lo mismo que se tiene en un coche. Un cuadro de mando donde yo veo si sube, si baja o si puedo tener un problema o tengo que ir a la revisión. Una vez estuve aproximadamente 3 años allí, desarrollando además, predicando en el desierto, porque debe ser que siempre me gustan los retos difíciles. Y entonces, lo primero que hice es no irme a una agencia convencional, y a continuación me voy a una compañía que se dedica al Customer Intelligence y al CRM, cuando nadie sabía lo que significaba CRM, con lo cual me costó explicar esto. Yo me pasé 2 años o 3 años aproximadamente contándole a todo el mundo de qué iba. Como me encontraba un poco a modo de Jesús cuando iba de alguna manera predicando, ¿no? sobre la nueva filosofía religiosa. Un día me voy a la presentación de un libro y me encuentro un señor casi de 2 metros, con ojos azules, al que le cuento, bueno, tan orgullosa como podáis estar vosotros ahora mismo de cómo está yendo el evento y cómo lo habéis hecho, de todo lo que había hecho y de que había estado en una empresa punta de lanza en algo que, bueno, pues todavía las empresas no se dedicaban, como el below the line, que luego había asumido un reto de montar una empresa donde se trataba de profesionalizar los planes de fidelización. A continuación, jolín, estar implicada en el nacimiento de una compañía y de un concepto como el Customer Intelligence. Y el señor me miraba, yo lo veía que me escuchaba con muchísima atención, y una vez terminé y me dice, oye, me encanta, qué interesante lo que has hecho, pero déjame que te aporte algo sobre todo lo que me estás contando, porque todo lo que me estás contando y me estás diciendo tiene que ver mucho con sacarle partido a información física, de activos físicos a las compañías. Dice, sin embargo, lo que explica en torno a un 80% del valor de una empresa está explicado por otra serie de cosas, como la marca, como la motivación de los empleados, como la reputación social corporativa. Y yo empecé a escucharle con ojos ojipláticos, decimos allí, y me enamoré del concepto. Entonces me empezó a hablar de los activos intangibles, me empezó a contar que él era un catedrático de la Universidad de Michigan, que llevaba años, desde el año 70, ahí es nada, que todos estos temas parece que son de hace 2 días. Bueno, pues no. Desde el año 70 él estaba visitando las contabilidades nacionales, los gobiernos, para intentar incorporar a las medidas de cómo se mide la economía de un gobierno activos intangibles. Ahora mismo todos tenemos claro que, jolín, ¿cómo vas a mirar un país sin tener en cuenta la confianza del consumidor? ¿Verdad? Bueno, pues en aquel momento era una utopía. La famosa fórmula del GDP es igual al activo más la inversión, etcétera, etcétera, era lo que se movía. Nadie tenía en cuenta indicadores intangibles. Bueno, pues él había tenido la osadía de irse primero a Suecia, convencer al gobierno sueco de que tenía que incorporar esa métrica en la contabilidad nacional y a continuación
se marchó a Estados Unidos, asistió a un concurso que se llamaba el Proyecto NERA. Era un proyecto donde en el año 90 las compañías empezaban a competir en términos de calidad. Estaba Japón por un lado, Europa por otro y Estados Unidos por otro, y Estados Unidos decide que va a apostar por la calidad de los productos y servicios y que para eso necesita medir la calidad. Entonces convocan un concurso, una licitación, como decís aquí, y él aparece diciendo, señores, no se puede medir la calidad. ¿Por qué? Porque la calidad es distinta entre una compañía y otra, y la calidad es distinta entre un sector y otro. Con lo cual, la única forma de medir la calidad es medirla a través de un estado emocional que se llama satisfacción del cliente. Entonces, él gana a través de ese concurso la metodología a nivel mundial y se convierte en referente, y de hecho la FQM, la European Foundation for Quality Management, llega a adoptar esta metodología para crear su indicador europeo de satisfacción. Bueno, pues yo he tenido el orgullo de haber estado durante 8 años trabajando de la mano de Klaas Fornell, catedrático de la Universidad de Michigan, vinculando el mundo de la calidad percibida, que hoy también vamos a hablar qué es calidad física, qué es calidad percibida y qué es experiencia, porque aquí hay un Cristo de conceptos, ¿verdad? Todo el mundo habla de una cosa o de la otra y estamos ahí un poco perdidos. Bueno, pues nosotros vinculábamos la calidad percibida tanto de entornos de trabajo, como de clientes, como de proveedores, incluso como de lo que perciben los accionistas, y lo que hacíamos era vincularlo con resultados, con comportamientos posibles. En este sentido, no solamente medíamos los países, sino también ayudábamos a compañías a mejorar la calidad de los procesos, pero desde el punto de vista del cliente, desde el punto de vista de lo que percibe el cliente. Bueno, en el año 2008 aproximadamente, Klaas él escribe 2 artículos en Journal of Marketing, donde contradice la teoría de Maynard Keynes y de Milton Friedman y demuestra empíricamente que es la satisfacción el mejor predictor del GDP, por encima de cualquier otro indicador, y entonces le nombran la persona más relevante a nivel de la calidad y del marketing a nivel mundial, 2008, y le nombran doctor honoris causa de la Stock School of Economics, y para nosotros, para todos los que trabajábamos con él, empezamos a entender que ese señor se iba a dedicar a ganar el Nobel de Economía, que algún día le va a llegar, estamos completamente seguros, y él empieza, bueno, pues a relegar un poco el testigo de la compañía al mismo tiempo que comienza la crisis mundial, y entonces la compañía empieza a replegar en una multinacional americana y empieza a replegar en aquellos sitios donde la crisis está impactando de forma dura, y nos encontramos en la tesitura, el equipo que estábamos en España, de que cerraban la empresa. Y ahí os mando un mensaje personal. Ahí yo he vivido uno de los mayores retos de mi vida. Tenía 2 opciones, o volverme a incorporar al mercado laboral o reinventarme e inventar yo mi propio futuro. Y eso es un poco lo que os voy a transmitir también en esta sesión. El camino no es fácil, pero tenéis que creer mucho en vosotros mismos. Yo aposté por un camino muy difícil, que fue crear una empresa desde la nada y que fue crear mi propia marca personal, pero a día de hoy, ayer concretamente, salimos en el canal 24 Horas anunciándose que éramos la primera empresa española que conseguía vincular emociones con comportamientos de clientes y que habíamos sido reconocidos por la London Business School. Entonces, es un honor para mí deciros eso hoy. Convencida de que las emociones mueven el mundo, cuando se me produce esa tesitura, yo veía que lo que habíamos hecho con Klaas, que era tremendamente interesante, nos dejábamos una parte, esa parte emocional, que bueno, empieza a marcar las tendencias y que creo que lo está revolucionando todo. Y de eso vamos a hablar hoy aquí, vamos a hablar de emociones, ¿vale? Y vamos a tangibilizarlas y vamos a bajarla a un terreno importantísimo, que es el terreno del management y de la organización, para que además os sirva también como herramienta, porque desde mi punto de vista viene una nueva era del management, y esa nueva era del management supone la incorporación del mundo emocional, pero es que va a invadirlo todo, va a invadir el gobierno, va a invadir la educación, porque todos tenemos claro que cuando nacemos no sabemos nada, ¿que sí? Todo es aprendizaje, ¿sí o no? Bueno, pero jolín, ya sabemos llorar, nos sorprendemos con las cosas, tenemos miedo, ¿a que sí? Hasta asco. ¿Y cómo puede ser que las emociones lleven toda la vida con nosotros y no sepamos nada de ellas? Bueno, en el año 98 hay 2 autores que se llaman Pin y Gilmore,
que escriben en la Harvard Business Review, Welcome to the Experience Economy. ¿Qué vienen a decir estos señores? Estos señores vienen a decir, señores, se nos ha acabado la economía de servicios, estamos en otra cosa, se llama economía de experiencias. Tuvo mucho impacto en su momento cuando se publicó, y claro, la gente empezó a escuchar la palabra experiencia, ¿no? ¿Y qué es eso de las experiencias? Bien, ellos explicaban a través de una gráfica, que aquí apenas se ve, donde había un eje donde se hablaba de la composición competitiva y otro eje que hablaba de precios. Lo que ellos decían es que solamente se iba a poder defender los precios de los productos y servicios si se ofrecía experiencias. Y ellos contaban y lo explicaban a través de la historia de la economía, contándolo a través de la historia de las tartas de cumpleaños. Lo hicieron de forma muy sencilla. Decían, vamos a ver, a principios del siglo XX, ¿cómo hacían las madres las tartas de cumpleaños? Mezclaban huevos, harina, azúcar, ¿verdad? Cuando la mujer se incorpora al mercado de trabajo, cuando ya estábamos en un mercado no tanto de materias primas, sino ya de bienes, ¿qué hacíamos? Pues nos íbamos a la señora de la esquina y le comprábamos la tarta, ¿verdad? Ahora bien, cuando ya de repente tenemos la revolución industrial, la incorporación de la mujer al mercado laboral, todo se comoditiza muchísimo más, las mamás terminan comprando las tartas muchas veces incluso en los supermercados, ¿verdad? Ya estábamos en una economía de servicios. Sin embargo, cuando tú eres capaz de contratar a alguien para que monte la fiesta de cumpleaños, te lleve los payasos, tengas un lugar donde los niños jueguen, pongan los globos, las invitaciones, y entiendes que la tarta está incluida, pero no te importa pagar bastante más, hasta 100 veces lo que vale la materia prima, entonces estamos hablando de experiencias. ¿Sí o no? ¿Qué decían estos señores? Decían, vamos a ver, el futuro pasa porque prácticamente vamos a tener dos tipos de empresas. Las empresas que se dediquen a gestionar muy bien sus costes y a ofrecer soluciones de un precio bajísimo, tipo low cost, y aquellas empresas que puedan defender los precios porque ofrezcan otras cosas, que se van a llamar experiencias. Y entonces, yo además que decidí un buen día materializar mi conocimiento escribiendo 3 libros, estaba ahí por la parte de mi último libro, es decir, empecé con el ABC del Customer Experience para hablar un poco de esta disciplina de la que vamos a hablar hoy, y terminé con el ABC de la Fascination, que es también el título de la sesión. Decidí que quería confirmar de alguna manera cuál era el siguiente paso, porque es que yo no soy, de alguna manera, me quedo con las cosas y no quiero seguir adelante. Soy como, en ese sentido, me he visto muy reflejada en vosotros. Le pongo ilusión y quiero seguir un paso más. Y dije, bueno, vamos a ver, ¿y qué pasará entonces en el futuro? Cuando ya no haya ni experiencias ni low cost. ¿Qué pasará? Y entonces decidí hacer un viaje. Y para hacer ese viaje, lo primero que hice fue enrolarme en el viaje con mi hijo. Al que os presento en este momento. Se llama David García Alfaro. Y en esa foto, curiosamente, estamos en una línea aérea que se llama Emirates, donde también me sorprendió que las líneas aéreas estaban por la labor de dejarte una foto como si estuvieras en un parque de atracciones. Bueno, os cuento, mi David siempre me dio muchos problemas porque para empezar fue prematuro, ¿vale? Y entonces, aparte de que no dormía, yo llegaba a la oficina llorando todas las mañanas porque es que cada 2 horas se despertaba. Cuando ya creció, hubo una amiga que me dijo, este niño va a tener problemas, míratelo, vete a un psicólogo, porque no se concentra, ¿vale? No se concentra, no presta atención, puede tener una cosa que se llama déficit de atención. De eso vamos a hablar hoy aquí, ¿vale? Entonces me fui preocupada, pero yo dije, bueno, yo me le llevo y voy a controlarlo yo. El primer sitio donde hice un stop fue en China. No, bueno, en Las Vegas, perdonad. ¿Por qué? Porque dije, vamos a ver, ¿cuál es el sitio en este momento de referencia donde todo el mundo está ofreciendo experiencias? ¿Hay algún lugar en el mundo donde eso se esté produciendo? Y dije, Disney World es uno, pero tendríamos una sola marca muchas veces ahí embebida, y dije, vamos a dónde hay una variedad de marcas y donde de alguna manera es un exponente hoy en día del ofrecimiento de experiencias. Pues vale, Las Vegas. En Las Vegas, que fui recorriendo hotel por hotel, me di cuenta
que prácticamente todos ofrecían cosas similares, aunque estábamos hablando de experiencias. Es decir, el que no te ofrecía 25 restaurantes te ofrecía 30, el que no te ofrecía dimensiones de 5.000, 6.000, 7.000 metros cuadrados te estaba ofreciendo 10.000. El que no te estaba ofreciendo un concierto de Rihanna te estaba ofreciendo un concierto de Madonna. El que no te ofrecía un espectáculo como Circo del Sol te ofrecía el último combate de boxeo. Y yo decía, vamos a ver, aquí están compitiendo por experiencias. Esto ya sería llegar al momento de la comoditización de las experiencias, ¿verdad? ¿Y qué pasaría? Es decir, ¿cómo va a evolucionar esto? ¿Qué va a pasar? Porque si esto sigue creciendo, llegará un momento en que se queden sin clientes, ¿no? Ahora vamos también a hablar de la reflexión que hice a continuación. Luego paré en China, ¿vale? Siguiente parada, China, donde había un exponente mundial de la guerra de precios. En China, ¿verdad? Bueno, efectivamente, paré en Guangzhou. Guangzhou es una zona de China que está justo al norte de Hong Kong y que se ha convertido en la gran fábrica del mundo, en líneas generales. Es decir, ahí se produce absolutamente todo. Lo primero que me llamó la atención es que estaba distribuido por manzanas, es decir, una cosa curiosísima. Tú querías comprar zapatos y había una manzana entera de tiendas de zapatos. O tú querías comprar dispositivos electrónicos y había una manzana entera de dispositivos electrónicos. Todo muy bien organizado, muy lineal. También una cosa curiosa que viví allí es que, claro, son ciudades nuevas, ciudades además que imitan muchísimo al mundo occidental, no solamente porque ellos se visten de forma occidental, sino porque también estamos hablando de que están emocionados con cómo son nuestros edificios, con cómo afrontamos nosotros la publicidad. De hecho, me llamó muchísimo la atención la cartelería digital. Es decir, yo me enfrentaba a calles que eran exactamente igual que las de Times Square, ¿verdad? Y dices, de hecho, yo soy mucho de tomar vídeos y rodar en la calle para ver y analizar fenómenos que están ocurriendo todos los días. Y quiero compartir con vosotros un vídeo que tomé saliendo de un centro comercial donde precisamente lo que yo quería reflejar era ese despliegue de medios digitales a lo que había vivido en Nueva York. Y también quiero que sigáis los círculos rojos para que hablemos de lo que me encontré de forma casual. ¿Dónde está la gente? ¿Están mirando los luminosos? ¿Cuánta inversión puede haberse gastado en las compañías que han puesto allí todo ese despliegue publicitario? ¿Cuánto cuesta un display en Times Square? ¿Alguien lo sabe por aquí? Mucho, dicen por aquí. Bueno, está claro, y lo hemos estado comentando estos días, que nos están revolucionando con respecto a cómo éramos hace 2 minutos casi así, ¿no? Nosotros nos reuníamos todos alrededor de la televisión, toda la familia. Está habiendo una revolución en cuanto a cómo nos comportamos, tanto desde el punto de vista de cómo consumimos hasta desde el punto de vista familiar, fijaos. Es decir, han cambiado todo muchísimo. Entonces, bueno, pues mi primera reflexión, y es un poco lo que hemos puesto también todos los ponentes en este seminario, es que efectivamente la tecnología nos está cambiando la vida.
Y eso significa también, bueno, pues una pequeña buena noticia. Para mí, bueno, dicen mal de muchos, consuelo de pocos, ¿no? Bueno, mi hijo, en lugar de tener un problema, es un ciudadano normal entre nosotros, ¿vale? Porque el síndrome de déficit de atención mundial está ahí. Es decir, andamos 9 segundos tenemos para saltar de una conversación a un dispositivo electrónico, del dispositivo electrónico a una página web, de la página web a un chat. ¿Pero por qué? Y ahí os hago la pregunta, ¿es solamente la tecnología? ¿Creéis que es solamente la tecnología? A ver, ¿alguien tiene una respuesta? ¿Es solamente la tecnología? Levante la mano. A ver, por aquí. ¿Cómo te llamas? Chanel. 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 Qué bonito nombre. Gracias. Yo pienso que no solamente es la tecnología, porque muchas veces nosotros utilizamos esa tecnología para llenar tal vez algo dentro de nosotros, o sea, son las distracciones que nosotros utilizamos como excusa tal vez para ignorar otras cosas. Si lo pensamos, normalmente estamos absortos en la información que estamos compartiendo en nuestros dispositivos electrónicos, porque entre otras cosas, estamos compartiéndola ¿con quién? Con nuestros amigos y conocidos. ¿Qué es más humano que eso? Somos animales completamente sociales, somos seres sociales. Bueno, ¿y qué hacen las empresas ante esta situación? ¿Qué pensáis? ¿Están reaccionando? ¿Sí, no? ¿Por aquí? ¿Tú piensas que sí? ¿Tú piensas que sí? ¿Que tienen qué? Vale. Mira, ahí tenemos una persona que levantaba la mano. ¿Tu nombre? Nicole. Nicole. Que yo pienso que solamente algún 10% de las marcas se están ya enfocando en lo que es el consumidor, porque o sea, siguen todavía que sí, que los comerciales, así mismo en Times Square siguen muchísimas empresas gastando dinero en anuncios sin ponerse a pensar algo tan simple, por ejemplo, una cuenta de Instagram que tiene tanta influencia en lo que es nuestra vida diaria, que por ejemplo nosotros vemos un post en Instagram y decimos, ay, mira qué chulo, le tiramos una foto, se lo mandamos a nuestros amigos y ni siquiera nos paramos a ver un anuncio de televisión, claro. ¿Entiendes? Sí. Bueno, desde mi punto de vista, muchas compañías están reaccionando con un síndrome que yo le llamo el síndrome de la rana naranja. ¿Qué es lo que hace esta rana? A ver. Se agarra, no quiere caer. Me agarro a lo que conozco, que salten otros, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuesta de salir de nuestra inercia, ¿verdad? De salir de hacer las cosas de la misma manera, porque las cosas están cambiando muchísimo. Es que estamos hablando que la tecnología nos está cambiando la vida, pero es que las cosas ahora cambian a una velocidad de vértigo. Ayer estaba precisamente con el grupo SID, que tiene un mérito increíble, lleva 75 años en el mercado. Se dice pronto, 75 años en el mercado. Eso va a ser muy difícil verlo a futuro. Antiguamente las compañías nacían y sabían que tenían un recorrido largo, a nada que hicieran las cosas medianamente bien. Ahora no. Decía José hace un ratitito a vosotros que el marketing, bueno, pues que era la única fuerza que hacía entrar dinero en la empresa. Marketing e innovación, ¿vale? Son las únicas funciones, según un cartel que he leído recientemente, que tienen que estar embebidas en la organización porque el resto son costes. Bueno, y dentro de que queremos hacer lo mismo, hay algunas empresas que dicen, bueno, es que parece que esto está cambiando y con lo cual me voy a focalizar en eso que llaman calidad, en eso que os contaba que Clash Cornell defendía a principios de los años 90, pues voy a hacer calidad. Y entonces nos encontramos empresas como esta, por ejemplo, una compañía hotelera que dice, bueno, pues voy a medir la calidad de forma recurrente, voy a mejorar la calidad. ¿Por dónde tenemos el micrófono? Miguel, ¿dónde estás? ¿Qué es calidad? A ver, si pensamos ahora mismo que somos los directores de calidad de este hotel, ¿qué pensáis que es calidad? ¿Cómo miden estas empresas la calidad? A ver, ¿quién se anima? Venga, por aquí. ¿Tú? ¿Cómo te llamas?
Priscila. Sí. Yo pienso que ellos medirían la calidad con la experiencia que tengan los clientes al entrar a la habitación y al estar en el hotel, la experiencia que ellos tengan en su estadía, o si les gustó, depende de cómo llenan las expectativas, depende de lo que ellos tenían en mente. Experiencia, expectativas, pero normalmente, ¿qué nos encontramos en las habitaciones? ¿Por aquí? Confort, dicen por ahí. ¿Qué más? Limpieza, ¿eh? ¿Y cómo suelen medir las empresas de...? Ahí tenemos aquí. Con la satisfacción del cliente. Con la satisfacción del cliente. ¿Y qué hacen para medir la satisfacción del cliente? Tú misma. Le dan comodidad. Le dan comodidad y utilizan un mecanismo que solemos encontrar en las habitaciones. ¿Cuál es? Una encuesta. ¡Ay, perdona! Efectivamente, una encuesta. Bien. ¿Pero qué pasa? A ver, por aquí tenemos otra persona que quiere hablar. O sea, todas las cosas que han dicho están correctas porque la calidad son un conjunto de propiedades inherentes que tienen, o sea, que de una cosa en particular que te hacen valorar algo. Ajá. Entonces, todo eso que ellos están hablando de confort, Limpieza. ¿qué más dijeron? Limpieza, qué sé yo, si te transmite alegría, lo que sea, son ese conjunto de cosas que te producen esa emoción y que te producen tú valorar algo. Para mí eso es calidad, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que el problema es que en el momento en el que estamos, con la calidad solamente no es suficiente para diferenciarte. Porque, por ejemplo, si pensamos cómo buscamos un hotel como este, mañana decidís vosotros, oye, me ha venido una conferenciante de Madrid, me apetece mucho ir a Madrid, me apetece. ¿Qué haríais lo primero para identificar en dónde os vais a alojar? ¿Por aquí? TripAdvisor. TripAdvisor, por ejemplo. Y a continuación, Precio, qué tan cerca está de la ciudad, comodidades que tenga. Si ¿y todo tiene eso lo vas a Wi-Fi. mirar dónde? En internet, en TripAdvisor. En TripAdvisor. ¿Y después dónde lo vas a comprar? En un buscador. En internet. En un buscador en internet, ¿verdad? Entonces, al final, como ella había dicho, el primer objetivo es precio, ¿verdad? Yo ante unos estándares de calidad, yo voy a buscar por precio a través de un buscador. Bueno, pero entonces, ¿por qué una empresa como esta, el Hotel de Hielo, decide que va a montar una empresa que nace en noviembre y termina en abril todos los años, que tiene 30 habitaciones, no tiene problemas de ocupación, está siempre lleno, y mientras la otra que hemos visto puede estar en torno a una media de $70, $80 la noche, ellos no bajan de $300. Y aquí no sé si a alguien le apetece estar confortable entre 2 y 5 grados de temperatura. Es un hotel que está en Suecia y que la experiencia se ha llevado a Canadá y a otros lugares. Y siempre están a tope. ¿Qué busca alguien cuando compra esto? Experiencia. Bueno, hay otras compañías que ante situaciones como esta dicen, yo sí, estoy en esto del Customer Experience, de la experiencia del cliente, me pongo una careta. Yo digo que sí, porque esto puede ser una moda. Entonces yo de repente nombro un director de experiencia del cliente, que es el director de canales, o el director de calidad, o el director de innovación, porque como no tengo muy claro de qué va esto de la experiencia, pues bueno, yo creo que va sobre esto y ya está. Es que sí, que estamos haciendo experiencia, pero seguimos haciendo lo mismo de siempre, ¿sí o no? Y es que hay un montón de palabras que surgen todos los días en el mundo del management y más en el mundo del marketing, y además suelen venir en inglés y causan mucha confusión. Está la conviction, trust, satisfaction, loyalty, goodwill, commitment, delight, experience. Los pobres ejecutivos tampoco tienen muy claro de qué vaya todo esto. Cada día hay una nueva y parece que esto es una moda, ¿verdad? Fijaos que yo en el año 2004 comienzo una tesis doctoral que me lleva hasta el 2011 sobre Customer Experience en el mundo del turismo, porque es allí donde surge la palabra marketing experiencial. Allá por el año 1978 hay un señor que se llama Alan Toffler que habla por primera vez de marketing experiencial y parece que esto es completamente nuevo. Y me costó una locura el poder poner en orden todo esto, porque solamente lo que es la palabra experiencia tiene aproximadamente 20 sinónimos.
20, que se dice pronto. Imaginaos esto, llévatelo a la dirección de la experiencia del cliente. Si la propia palabra experiencia no la tenemos clara, pues ¿cómo voy a tener claro de cómo hago la experiencia del cliente? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver si hoy por lo menos dejamos las pautas para que lo entendáis en 3 sentidos. Se puede agrupar en 3 sentidos. La palabra experiencia tiene que ver con el uso. Yo tengo experiencia a medida que uso las cosas, ¿verdad? La palabra experiencia tiene que ver con expectativas, también se ha dicho por aquí. A medida que yo tengo experiencias de consumo, mis expectativas cambian. No es lo mismo que yo todos los días coma en un restaurante japonés que sea mi primer día en un restaurante japonés, ¿verdad? La palabra experiencia también tiene que ver con vivencia, ¿eh? A medida que yo tengo experiencias, tengo vivencias. Y entonces, ¿qué pasa en las empresas? Dicen, tiene que ver con uso. Vale, esto tiene que ver con canales, ¿eh? ¿Por qué? Porque ¿cómo usamos las cosas? Los productos y los servicios a través de los canales, a través de la tienda, a través de la web, a través de todos los canales que pone a nuestra disposición las empresas. Ahora bien, hay otras compañías que dicen, ¿cómo esto va de expectativas? Eso tiene que ver con satisfacción del cliente. Y eso llevamos desde el año 90 haciendo esas cosas. Pues ya está, director de calidad, el director de satisfacción del cliente, el director de la experiencia. Bueno, lo siguiente complica mucho la historia, porque vivencia significa emoción. Y en las empresas nadie quiere hablar de emociones. Yo soy muy racional, yo tenía el director de un banco, de calidad de un banco, que me decía, Elena, si acabamos de explicarle al comité de dirección qué es la palabra satisfacción, ahora no me vengas a hablar de emociones. Fijaos, es que da miedo. O sea, esto es como, no, el hacerse de un banco es tremendamente racional. Yo me hago de un banco porque me da una serie de características y beneficios y si no, no me hago. Pues no es así, ¿vale? ¿Dónde han estado habitualmente las emociones en las empresas? A ver, ¿dónde? ¿Por aquí? A ver. ¿Quién se anima? ¿Dónde están las emociones en las empresas? ¿En qué departamentos? A ver, recursos humanos dicen por aquí, efectivamente. ¿Más? ¿Dónde? En marketing. Esa es la buena noticia. ¿Qué pasa? Solamente en recursos humanos y en marketing casi. Y, claro, si eso yo lo tengo que elevar al comité de dirección y al consejero delegado de la empresa, qué miedo me da. Pero fijaos que es que no hay otra opción, porque es que llevamos aproximadamente 80 años investigando sobre el mundo del cerebro, gracias a nuevas tecnologías que nos están permitiendo saber mucho más. Y de hecho, se ha podido avanzar mucho más en estos años que en toda la historia de la humanidad sobre cómo funcionamos las personas. Una de las cosas que se ha descubierto es que no tenemos un solo cerebro, sino que tenemos 3. Que el que crean la teoría de la evolución, dicen que el primero que se creó está en la parte ubicada en el cuello de las personas, que se llama cerebro reptil. Y es donde están ubicadas las necesidades básicas, es decir, el hambre, la sed, la reproducción. Todo lo que hace que tú sobrevivas está ahí. Luego dicen que se formó el cerebro emocional. El cerebro emocional es donde están ubicados los sentidos, donde están ubicadas las emociones, ¿vale? Y luego está el cerebro racional, que es donde están, bueno, pues todo lo que nosotros entendemos como esas habilidades por las que se nos ha medido en el cole. Nosotros éramos listos o tontos en función de una serie de encuestas, ¿verdad?, de inteligencia, que nos decían, bueno, qué nivel de inteligencia teníamos en base a todas esas habilidades racionales. Bueno, pues es que además ha llegado un señor que se llama Antonio Damasio, Premio Príncipe de Asturias, que es neurocientífico y ha demostrado que no somos seres racionales que de vez en cuando tenemos emociones, sino que somos seres puramente emocionales que a veces racionalizamos las cosas. Es decir, nos comportamos emocionalmente y lo racionalizamos para justificar lo que hacemos. ¿Vale? Entonces, si esa es una realidad empírica, señores, aquí hay un cambio de paradigma. Somos seres emocionales. Por tanto, no podemos dirigir si no entendemos de emociones. Al que no le guste, es una realidad que, bueno, pues le va a costar escuchar, pero que va a ser una ventaja a futuro. Aquel que quiera aprender de esto, desde luego yo os animo muchísimo, porque aparte es apasionante. Entonces, dicho esto, ¿cuál es la solución? Bueno, para empezar hay que entender experiencia y Customer Experience Management contemplando los 3 conceptos.
Es muy complejo hacer una experiencia a un cliente si solo nos focalizamos en el uso y en los canales y no tenemos en cuenta las expectativas ni las emociones que generamos. Lo ideal es entender el concepto de forma transversal. Y lo que es Customer Experience Management tiene un concepto asociado de psicología. Es decir, con diferencia a lo que hemos visto que era CRM, donde yo intentaba acercarme al cliente para identificarlo, ponerle una nota, un valor y poder incrementar la relación con él para que al final el valor de ese cliente fuera mayor para mí, el concepto de Customer Experience Management tiene que ver con una idea basada en psicología. Es, yo identifico una necesidad del cliente, a partir de ahí le genero una ayuda y en esa ayuda yo no busco una venta directa, pero lo que me va a venir de vuelta va a ser mucho mayor, porque la vinculación emocional me va a traer mucho más ingresos. Entonces yo no le tengo que vender en primera instancia, lo primero que tengo que hacer es ayudarle, ¿vale? Bueno, y ahora todo el mundo habla de enamorar al cliente, ¿no? ¿Cuál es la solución? Enamorar al cliente, hay que enamorar al cliente. También oí ayer o antes de ayer un comentario que decía, pues eso de tener fans, pues yo le digo a las empresas que no vale de nada tener fans. Depende a lo que llamemos fan, ¿vale? Lo que está claro es que para enamorar al cliente nos tenemos que ir a una zona del cerebro que es la misma donde se produce el enamoramiento entre una persona y otra. Exactamente. La generación de fans se produce en el cerebro reptiliano. ¿Y por qué nos enamoramos? Pues estamos preparados para enamorarnos, lo sepáis. Estamos preparados biológicamente para estar 2 años de nuestra vida en estado de shock. Y ahora os voy a presentar a alguien. Presento a Eva. Eva tiene 42 años, es jueza, sacó la mejor nota de su promoción, es abogada, responsable, buena hija, buena amiga, siempre pendiente de los suyos. A ver, vamos a pasar el micrófono. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Alexia. Alexia. Te voy a preguntar algo fácil, no te preocupes. A ver, ¿tú a quién le recomendarías a Eva? ¿A quién? Sí, como pareja. Si fuera tu amiga, ¿qué le dirías, Eva? Yo te recomiendo una persona con qué características. Responsable. 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 Pásaselo a ella. ¿Tú cómo le recomendarías? A ver. ¿Qué le dirías a Eva? Te recomiendo a qué tipo de chico. Igual que ella. Igual que ella. ¿Tú a quién le recomendarías? Una persona trabajadora. Una persona trabajadora, ¿vale? Bueno, pues Eva se ha enamorado de Pedro. ¿Vale? Pedro es violento, ¿vale? Pedro no tiene oficio ni beneficio, tiene 35 años, ¿Qué le diríais a Eva? No le conviene, ¿verdad? ¿Cuánto, por favor, levantar la mano aquellos que conozcáis situaciones similares de amigos conocidos que están con personas que creéis que no va a funcionar, pero que ellos siguen y no quieren ni oír hablar del tema, Unos cuantos, ¿verdad? Bueno, es que estamos preparados para eso. Durante 2 años no escuchamos. No vamos a racionalizar absolutamente nada porque estamos preparados biológicamente para producir reproducción, para dar tiempo a tener un niño, para que la especie se perpetúe. ¿Vale? ¿Qué pasa con esa situación? Que Eva se está enfocando en aquello positivo. En aquello positivo que ve de él que tapa absolutamente lo negativo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Necesitamos ofrecer calidad total a los clientes? Tenemos que ofrecerles aquello que ellos valoran por encima de todo, aunque tengan que sufrir una serie de inconvenientes. ¿O no pasa eso con los que aguantan 1 hora esperando un iPhone? No creo que a nadie le apetezca esperar 1 hora de pie. Pero allí está todo el mundo esperando en la cola, en la tienda, con el nuevo iPhone. ¿Sí o no? Es lo que yo llamo buscar el efecto Singing in the Rain. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy. ¿Qué le pasaba a Gene Kelly? Llovía a chuzos. Le estaba cayendo agua por doquier. ¿Y él cómo estaba? Feliz. Bueno, ¿y de qué herramientas disponemos para intentar producir esas cosas en los clientes? Bueno, vamos a ver. Hasta ahora
hemos tomado decisiones en las compañías de una determinada manera. Y eso nos ha llevado a donde estamos. No ha estado mal, todo lo contrario, ¿vale? Hemos utilizado encuestas, como decíamos ahí en el hotel, teníamos unos cuestionarios, y esos cuestionarios nos decían, bueno, pues el 80% de los clientes está satisfecho, el otro 20% no, nos describían una situación, ¿verdad? Hemos utilizado una cosa que se llama Mystery Shopper, que son personas que van visitando, o incluso herramientas de software que te van haciendo encuestas para ir viendo si se están produciendo una serie de hitos que la empresa tiene establecidos como calidad. También estamos hablando de información interna, ¿verdad? Hemos utilizado todos los meses, las empresas chequean la contabilidad, cómo vamos, cómo no vamos, qué gastos tenemos, qué inversiones, qué entra en facturación. Incluso, como veíamos con las herramientas ahora del nuevo mundo de minería de datos y análisis geográficos, podemos incluso hacer análisis más sofisticados de dónde se está consumiendo, de dónde no. Y también investigación cualitativa, investigación cualitativa, entrevistas en profundidad con clientes o focus group, donde yo reúno una serie de clientes o de empleados o de grupos de interés y les hago una serie de preguntas y observo qué me dicen. Ahora bien, tenemos una nueva situación. La nueva situación es, hemos dicho, tecnología, velocidad y una realidad, que las emociones son muy relevantes en la toma de decisiones, con lo cual tenemos también que empezar a utilizar otra serie de herramientas, como puede ser la investigación tendencial, el cool hunting, habréis oído hablar de él, donde puede estar desarrollado tanto por personas o por herramientas de software que nos permiten identificar cuándo una tendencia puede convertirse en moda. Eso, por ejemplo, lo lleva haciendo bastante tiempo Zara, que tenía hasta 15 tiendas donde había la obligación por parte del personal a cualquier tendencia que identificara o que hubiera podido salir de una posible clienta, subirlo a un grupo que monitorizaba esas tendencias. Incluso tenía personal por el mundo, recorriendo pues, lugares de moda y de tendencia, discotecas, pubs, para identificar eso y poderlo implementar de forma directa en las colecciones. Innovación co-creativa. La co-creación también está de moda, todo el mundo habla de co-crear. Desde mi punto de vista, la co-creación supone no solamente la incorporación del cliente a la innovación, sino cualquier persona que sea relevante para la innovación. Os pongo un ejemplo. Yo estuve personalmente involucrada en un proceso de desarrollo de experiencias en parques naturales en España. Había en Andalucía, la zona sur de España, más de 28 parques nacionales y se quería acometer un proyecto por el cual crear una marca por cada parque nacional en base a una experiencia. Y ahí nos reunieron a una persona que venía del mundo del medio ambiente, porque lógicamente cuando se va a poner en marcha una iniciativa de estas características tiene que estar presente la normativa del medio ambiente. Había una persona que sabía cómo se habían desarrollado las infraestructuras en la zona, es decir, por qué las carreteras estaban donde estaban, por qué la gastronomía o de alguna manera la oferta que había hotelera estaba donde estaba. Otra persona que venía de recorrer parques naturales por todo el mundo para poder tener una comparativa. Había una persona que trabajaba allí físicamente, clientes, gente que recorría parques nacionales. Una persona que venía del mundo del lujo. Es el mundo del lujo. Bueno, pues lo que se quería era incrementar la capacidad adquisitiva del visitante. Y qué mejor que incorporar a una persona que venía del mundo del lujo. Una persona de marketing experiencial, una persona que venía escribiendo sobre el mundo de los parques naturales. Bueno, pues intentemos co-crear no solamente con el cliente, incorporemos aquellos perfiles que son importantes a la hora de innovar. Investigación del cliente en su entorno. También hemos visto que estamos muchas veces buscando información y está residiendo en las propias redes sociales, páginas web, etcétera, de forma natural. Y hay herramientas que te permiten incluso saber qué se está diciendo en cada momento, ¿verdad?, de nosotros. Pues usémosla. Inferencias predictivas. También he escuchado aquí que las matemáticas van al poder. Bueno, pues la estadística hoy en día es muy importante. Parecía que antes hacer estadística era para estar o un organismo público, ¿verdad?, o dando clases. Pues ahora cada vez esos perfiles son más importantes para hacer inferencias que te permitan no solamente a través de esas encuestas o a través de esa información ver qué se describe, o sea, qué situación se está describiendo, nos están describiendo los números, sino también que podamos hacer las preguntas del estilo, ¿qué pasaría si? Si yo mejoro un determinado aspecto, ¿cómo eso va a inferir directamente en mi cuenta de resultados? Y luego hablamos de investigación emocional.
Y cuando hablamos de investigación emocional, hablamos de tanto aparatología, que viene del mundo de la medicina, como de metodología emocional. Cuando digo aparatología, está muy de moda el neuromarketing, ¿vale? Ya hay dispositivos que te permiten, como estos cascos, ver si estoy prestando atención o no, con encefalogramas directamente. Es decir, si la onda que yo estoy emitiendo, en lugar de ser a lo largo, alrededor de la corteza cerebral, está yendo al centro, estoy prestando atención. Si sí, alrededor de la cabeza, entonces no estoy prestando atención. Galvanometría. La galvanometría es los puros detectores de mentiras, que hemos visto tantas veces en televisión y en casos de crímenes y esas cosas, aplicados al mundo de consumismo. Es decir, yo puedo saber a través de una pulsera si una persona está teniendo emoción o no con lo que está viendo. Y también hay una cosa que tenemos que dejar aquí clara. Si no genero emoción, no hay atención. Es decir, la emoción es el paso previo a tener la atención de alguien. Entonces, en este mundo de déficit de atención, si yo no genero una emoción, no voy a tener la atención de la persona que estoy intentando captar. Evidentemente, habréis escuchado hablar de herramientas de eye tracking, de cómo veo el curso de los ojos a la hora de analizar, por ejemplo, bueno, pues cómo voy a diseñar una página web o cómo voy a mejorarla, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está explosionando en este momento y cada vez va a llegar más lejos. Dicho esto, no es que tengamos que romper lo que hemos hecho hasta ahora, no, es que tiene que convivir y irse complementando con las cosas que ahora mismo están naciendo y nos están dejando obtener mayor información que antes teníamos. Ahora bien, cuando llegue una compañía, si el día de mañana estáis en un departamento de marketing o liderando una empresa y viene alguien a daros un menú, recordad mis palabras, no, es decir, no es que tengáis una solución y alguien os diga, mira, para tu solución tengo un test de producto o tengo... No. Tienen que escucharos y adaptar absolutamente lo que vosotros estáis necesitando a las herramientas, las tecnologías y las metodologías existentes. ¿De acuerdo? Ahora bien, si nosotros pensamos en que las emociones son determinantes de los comportamientos y yo como empresa quiero ganar dinero, tendré distintas estrategias para ganarlo, ¿no? Por ejemplo, Apple puede estar diciendo... Yo lo que quiero es generar fans de la marca, ¿de acuerdo? Y para eso, pues voy a estar intentando identificar qué es lo que genera esos fans. Por ejemplo, el sector bancario busca prescriptores. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que es normal que tú te hagas de un primer banco por recomendación de un amigo familiar. Con lo cual, yo lo que quiero es generar muchos recomendadores, muchas recomendaciones. Hay otras compañías que dicen, mira, yo ya tengo clientes suficientes. Yo lo que quiero es venderle más cosas, con lo cual mi objetivo para crecer y tener más ventas es venderle más cosas, más servicios y más productos, con lo cual mi objetivo es hacer cross-selling. Otras compañías que están irrumpiendo en el mercado y lo que necesitan son bases de clientes, ¿verdad? Otras que tienen problemas. En España, por ejemplo, Telefónica es una de las compañías que más problemas ha tenido con lo que hemos denominado detractores, es decir, gente que habla mal de la compañía y del sector, que ya casi hay sectores, de alguna manera, que son odiados, ¿no?, en términos de consumo. Ahora bien, la herramienta siempre está ahí para conseguir esos objetivos, y es el cerebro, ¿vale? Y son esas emociones. De las emociones sabemos poco, pero sí tenemos claro que unas son positivas y otras son negativas, ¿sí o no? Evidentemente, si yo no quiero generar detractores, posiblemente tengo que intentar no generar irritación, decepción, asco, miedo, ¿verdad? Y si yo quiero generar fans, a lo mejor las emociones que generan fans son la alegría, la admiración, el agradecimiento. ¿Y qué significa estar agradecido en banca? ¿O qué significa estar agradecido en el sector de tecnología? Tengo que investigar acerca de eso para poder saber qué disparadores tengo que tocar, ¿sí o no? Bueno, pues con esa premisa, en el año 2010 decidimos crear una metodología para poder traducir de esos comportamientos a esas emociones y de esas emociones a eso lo que nosotros llamábamos triggers emocionales. Cogimos un sector en el cual nosotros trabajábamos habitualmente, que era el sector bancario, y nos pusimos a trabajar desde el punto de vista del laboratorio para crear no solamente esa metodología, sino demostrarle al sector que esto era relevante. ¿Y cómo lo hicimos?
Lo primero, le dimos un nombre y una marca al estudio que íbamos a hacer, que se llama el Estudio de Emociones en Banca. Tenemos ya 3 oleadas con este año que vamos a poner en marcha en España, y hemos hecho una oleada en Latinoamérica, en Ecuador, Panamá y Colombia. ¿Qué hicimos? Le dimos una marca también a la metodología, Feelings Experience Management. Y la metodología está basada en 3 grandes fases. Una primera fase, ¿vale?, donde cogíamos a los clientes y hacíamos entrevistas en profundidad con neuromarketing. Ahora lo vamos a ver. Luego, una segunda fase, que teníamos que pasar toda esa información cualitativa a construir una herramienta que nos permitiera tomar información cuantitativa, porque lógicamente de 30, 40 entrevistas en profundidad no podíamos inferir resultados. Todo eso teníamos que de alguna manera ponerlo en marcha sobre una base estadística suficiente, ¿vale? Y luego hacer una encuesta como a 3.000 personas. Y luego desarrollar un modelo predictivo que nos permitiera inferir, primero, qué estaba pasando desde el punto de vista emocional y cuáles eran las teclas que teníamos que tocar para que aquello se produjese. Lo primero que hicimos fue, como os decía, las entrevistas emocionales. Y todos los clientes, y nos íbamos entrevistando con ellos, y bueno, pues la típica entradilla donde hablábamos, bueno, tú eres cliente, ¿tienes algún banco? ¿Cuál es tu banco principal? Pues mira, mi banco principal es el BBVA. ¿Y por qué? Pues empezábamos así, ¿no? ¿Y te ha generado alguna emoción tu banco principal? Y entonces íbamos apuntando las que iban diciendo en espontáneo y a continuación le pasábamos una plantilla con aquellas que ya habían salido de forma reiterativa en varias entrevistas. Mira, ¿te importa? Simplemente vas poniendo si te has sentido identificado con alguna de estas emociones, con alguna enseña, pues por bien porque hayas sido cliente, porque hayas trabajado con él, porque hayas sido cliente o porque hayas tenido referencias o no hayas tenido ninguna referencia. Y así, poco a poco, íbamos teniendo información, muchísima información ingente sobre qué emociones y sobre qué experiencias estaban asociadas a esas emociones. Porque a continuación la siguiente pregunta era, vale, ¿tú has sentido alegría con el BBVA? ¿Podemos irnos al momento en el que la sentiste? ¿Me lo puedes contar? Vamos a verlo. asocias además a una emoción de irritación, que me cobren por todo, que me cobren durante toda la vida, me han cobrado por todo, cuando me he quedado en números negativos, bueno, es irritación. que me cobren, pero con irritación, de malas, ¿vale? y que luego me cobren por todo. transferencia que haga, y como vemos en el galvanómetro, vamos viendo cuando no, pero hay una desviación en la curva y hay una activación emocional relevante. Bank Inter, en mi opinión, es la mejor aplicación que yo conozco, por lo menos hay otras que no los conozco. Y el servicio es excelente, es que tanto el servicio de atención al cliente como todo lo que la tecnología y la facilidad que lo que dan veis que para sujetan hacer tus era un galvanómetro que ahora ya son pulseras, ¿vale? no tener Vamos las midiendo gestiones lo que es la curva que tenemos después de aquí a la hacer izquierda. Estar esperando una hora, porque yo no creo que todo eso sea como para estar una hora. O sea, no me parece lícito tener una persona esperando de pie una hora sin estar dando, sin darle un servicio óptimo, ¿no? Sin estar diciendo, mira, no, es que el problema es este. Ellos no están muy ocupados allí y no pueden entrar. Frustración. No, estamos esperando. ¿Podría usted, por favor, volver a llamar? Porque tenemos compromisos. No puedo hacer esto de estas maneras. Que al fin y al cabo, si eres cliente, ¿sabes? Tienen que dar un servicio. No puedes estar una hora esperando en un sitio sin que te den una respuesta.
Bueno, pues con toda esa información que incluso íbamos desvelando, esta última chica que estaba frustrada aparentemente porque la habían tenido en una cola, si te vas simplemente al discurso racionales, oye, la habían tenido que hacer esperar en una cola, pero cuando tú vas analizando con neuromarketing dónde se está produciendo la actividad emocional, tú puedes profundizar en vivo y en directo para saber qué está pasando, porque realmente no era tanto la cola, sino que no había habido explicaciones y que la persona que luego la había atendido la había mirado con prepotencia. Entonces son cosas emocionales. Si lo llevamos a cosas racionales, parece que solamente es una cosa que se llama tiempo de espera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que íbamos haciendo? Íbamos recogiendo todas esas experiencias asociadas a emociones y las íbamos desgranando en más de 500 páginas que hubo que analizar después a través del discurso para crear esa herramienta que os decía, que es un cuestionario que hemos pasado a más de 3.000 personas y donde al final hacíamos un modelo, repasábamos emocionalmente cómo se habían sentido las personas y también cómo habían ido recorriendo, qué customer journey habían tenido con la compañía. De alguna forma queríamos ver en aquellos comportamientos de los clientes que se podían estar esperando, como que recomendaran, como que defendieran la marca, como que permanecieran de cara al año que viene, o como que consideraran que la entidad podía ser la primera opción a futuro, queríamos saber qué había detrás, y detrás de la satisfacción con la experiencia que vimos que existía una relación, qué emociones la habían generado y por tanto qué triggers, tanto emocionales, tanto las causas emocionales como las causas más de puntos de contacto. Una de las cosas y de las situaciones que os vais a encontrar en las compañías es que la mayor parte de los departamentos de calidad están, bueno, pues algo decepcionados con el mundo de la satisfacción del cliente. Y es una de las preguntas que yo me hice al hacer la investigación, porque sí es verdad que es un estado emocional que varía poco a lo largo del tiempo. Entonces parece que por muchas iniciativas que se tomen, no hay grandes variaciones en esa satisfacción. Y os quiero transmitir que mi hipótesis fue la siguiente. Si en una relación de pareja, yo llego mañana a mi pareja y le digo, me quiero divorciar, y mi pareja al día siguiente me dice, mira, nos vamos a ir a cenar a ese sitio que tú querías, yo me voy a poner lo que tú me habías dicho, y mira, te he comprado lo que tú querías. ¿Puedo arreglar esa situación? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el día a día tenía que haber estado cuidando de la irritación, de la frustración, de la alegría, de la sorpresa, ¿verdad? Bueno, pues la satisfacción es exactamente lo mismo. No puedo gestionarla a corto plazo si no entiendo de emociones. Y como se está gestionando a largo, no está funcionando, no está habiendo variaciones en ese estado emocional. Bueno, lo primero que fue demostrarle al mundo que efectivamente la satisfacción estaba contenida por emociones, ¿de acuerdo? Entonces no solamente veíamos que en aquellos clientes que daban valoraciones a la satisfacción muy bajos tenían altos índices de estados emocionales negativos, sino que también pudimos demostrar que en aquellos altos había altos índices de estados emocionales positivos. De hecho, identificamos hasta 8 emociones grupales, es decir, presente en el sector bancario había 8 emociones, ¿vale? Alegría, agradecimiento, sorpresa, confianza, irritación, frustración, decepción e inseguridad. Y la siguiente pregunta era, ¿cómo está afectando la parte negativa y cómo está afectando la parte positiva al estado emocional de la satisfacción? Es decir, ¿cómo mejoro el amor de mi pareja? ¿Hago aquello que siempre me dice que tengo que hacer o dejo de hacer aquello que le molesta? Esa era la pregunta. ¿Dónde tengo que poner más de mis recursos? En el caso de la satisfacción, venía a decir que cuenta más hacer cosas positivas que dejar de hacer las negativas. ¿De acuerdo? Y dentro de las emociones positivas, lo que más contaba o más aportaba la satisfacción con la experiencia, la sorpresa, y la decepción era lo que más estaba incidiendo negativamente en la parte emocional que atacaba la satisfacción. Bien, y entonces ya yo lo que sí podía hacer son cosas del estilo, cómo yo aumento la alegría a mis clientes para hacer que me defiendan más, que me recomienden, que me consideren primera opción, etcétera. Y ahí lo que hicimos fue establecer una serie de prioridades, ¿vale?, de los triggers, tanto desde el punto de vista emocional, como por ejemplo, solo se preocupan por captarme, tengo que cambiar eso. Y una de las cosas que más producía que no se generara alegría
era que se percibía que solamente se preocupaban por captarte y no por cuidarte durante la relación, con lo cual era un trabajo a realizar de cambiar esa percepción. O, por ejemplo, una de las cosas que más apalancaba la alegría era el uso de la publicidad. Esto mismo podemos llevarlo al sentido de encontrar nichos de posicionamiento emocional, es decir, aspectos o triggers emocionales identificados con la alegría, en el caso de la banca, donde nadie estaba destacando. Por ejemplo, nadie se estaba ocupando de premiar la fidelidad. Era una oportunidad a nivel de compañía hacer eso o cambiar la percepción con respecto a eso. De tal manera que hay compañías, por ejemplo, nosotros llevamos trabajando desde el año 2004, una compañía que habiendo nacido al revés del resto, en lugar de tener oficinas y despliegue de oficinas bancarias, nació por teléfono, cuidando muchísimo a sus clientes, generando fans, triplica el número de fans del sector y ahora acaba de empezar a abrir oficinas con un planteamiento totalmente de experiencia emocional. Con lo cual su ventaja ha sido, desde el principio, ha sido emocional. No ha sido ninguna compañía que haya crecido en clientes por absorción de otras empresas, sino gracias a sus fans. Mientras que en el sector bancario en España nadie ha conseguido crecer si no era comprando otros bancos. Dicho esto, ¿cómo puedo identificar dónde estoy como compañía usando la información tradicional? Imaginaos, yo llego a una empresa y esta información emocional no la tienen. ¿Cómo yo puedo ver en qué situación estoy? Bueno, está claro que los clientes nos están dejando huellas emocionales todos los días. ¿Y cómo lo hacen? A través de los procesos con los que interactúan con nosotros. Y eso la mayor parte de las empresas sí que lo mide. Miden los procesos. Ojo con medir los procesos físicos. Hablamos de procesos percibidos por el cliente. Muchas veces le preguntamos al cliente, y ahora lo vamos a ver en un ejercicio, cosas que el cliente no entiende. Tenemos que ver cuál es el lenguaje del cliente y qué es lo que él percibe como proceso. Bueno, vamos a ver esto mismo que os estoy contando con un pase de una película que os invito a todos a ver. Se llama El exótico Hotel Marigold y trata de una serie de personas de edad madura que deciden en un momento dado irse a la India a pasar su jubilación en un hotel en la India. Y lo que vais a ver es un pequeño trozo de la historia de Evelyn. Evelyn es una mujer mayor que ha perdido a su marido y que está cerrando todo lo que tiene en Inglaterra porque se va a ir a la India. La primera parte está basada en ese proceso y la segunda parte, ella decide que quiere trabajar y ocupar su tiempo y se pone a dar clase en un call center, en una empresa que se dedica a hacer llamadas a clientes, se pone a impartir de alguna manera sesiones de formación internas. Vamos a ver qué le pasa a Evelyn. Gracias por su paciencia. Su llamada es importante para nosotros. Enseguida le atenderemos. Gracias por su paciencia. Su llamada es importante para nosotros. Enseguida le atenderemos. Gracias por su paciencia. Su llamada es importante para nosotros. Enseguida le atenderemos. Señora Greenslade, gracias por esperar. He consultado con mi encargado y... Oiga, solo le pido que se mantenga al teléfono y hable conmigo, solo que me escuche. Por supuesto. Yo no tengo claro, en realidad no entiendo qué estoy intentando comprar. ¿Inalámbrico es lo mismo que wifi? ¿Y qué tienen que ver ambas cosas con la banda ancha? Señora Greenslade, como la cuenta no está a su nombre, antes de hacer cambios necesitamos comprobar los datos con el titular de la cuenta. Por favor, ¿podría hablar con el titular? ¿Qué? Le pregunto si puede hablar con el titular de la cuenta. Antes de hacer cambios necesitamos... No puede hablar con él, no. Está muerto. Murió de un infarto. Ahora estoy sola. Señora Greenslade, como la cuenta no está... ¿Lista? Sí. Llámame. ¿Que la llame? Fíngelo. Ya sabes, marca mi número. Está llamando. ¿Diga? Buenos días, señora. ¿Cómo se encuentra hoy? Oh, no. Eso no sirve para empezar. Es muy de hospital. Parece que está en mi lecho de muerte. Permítame robarle un breve instante de su tiempo para hablarle... ¿Cuánto cree que va a tardar? 12 minutos. Entonces ya me has mentido. No puedo hablar con usted. Estoy viendo la tele. ¿Por qué necesita 12 minutos? Creemos que cuanto más tengamos a nuestros clientes al teléfono,
más receptivos serán al mensaje. Es mi programa favorito. Sí, aunque creo que si pudiera oír alguna de nuestras ofertas... No hables como un robot. Debes hablar conmigo. ¿Has oído que estoy viendo la tele? ¿Qué está viendo? Oh, un programa estupendo, donde un tipo habla con un grupo de chicas jóvenes cuyos novios se han acostado con sus madres. Me refiero a las madres de las novias, ¿no? Aunque... da igual. Aparecen los chicos y todos se pelean. Parece apasionante. Cuelgue ahora mismo. Soy Sunaina. Fantástico. Eso está muy bien. Evelyn. ¿Puedo hablarle ya de nuestras ofertas especiales? Aún es pronto. Es evidente que quiero charlar. ¿Su marido está con usted, Evelyn? No. No, murió. Tal vez pueda... Veréis, en realidad tuve una llamada parecida. Hace muy poco charlé con alguien que estaba tan ceñida al guión por los objetivos de venta que hablaba sin el menor rastro de humanidad. Como si no se hubiera dado cuenta de que yo estaba destrozada al otro lado del teléfono. Debe de echarle mucho de menos. La compasión está bien, pero sé más optimista. Verá, a veces pienso que cuando una puerta se cierra... Las otras también se quedan cerradas. No, tienes razón, la tienes. Es un nuevo comienzo. A ver, ¿de qué quería hablarme? Ahí tienes. 3 minutos? Bueno, o te he ahorrado 9 o me he quedado sin trabajo por bocazas. A ver, ¿qué le pasa a Evelyn? Nada más empezar. ¿Dónde está el micrófono, chicos? ¿Por ahí? ¿Micrófono? ¿Qué es lo primero que le pasa a Evelyn? Voy a ir un poquito más para atrás, a ver. ¿Quién se anima por aquí? A ver, ¿tú? Venga. ¿Qué le pasa a la Evelyn, lo primero de todo? Ella está tratando de adquirir, o sea, de hacer una compra y está teniendo un problema, y cuando se comunica con la empresa, recibe a alguien que no la trata como ella percibe que debería ser tratada. Mira, hay una parte, ¿verdad?, que Evelyn primero llama, ¿verdad?, y la tienen esperando un rato. ¿Eso es irritante o no? Todos lo hemos vivido, ¿verdad? Y cuando... Aquí hay alguien que quería hablar, a ver. Yo pienso que lo que Evelyn siente es que la persona que la recibió en la compañía de internet, creo que era, sí, no tenía empatía con ella cuando ella le dijo que su esposo murió, y ella sentía que estaba hablando con un robot, porque normalmente las compañías así tienen un guión para que la gente hable, y al cliente no le gusta eso. Claro. Hay una primera parte donde primero llama, la tienen esperando. Para empezar ya hay una generación de emociones negativas que es, me irrita que me hagan esperar. Y cuando por fin consigo hablar con alguien, de repente me doy cuenta que además no entiendo lo que me están mostrando en la página web. Ese idioma que ella dice, es que no sé qué significa. ¿Qué diferencia hay entre wifi y banda ancha? Es decir, estamos utilizando un lenguaje nuestro, interno a las compañías, que el cliente muchas veces no entiende. Y a continuación, tengo por aquí a alguien que quiere hablar. Bueno, yo lo que pienso es que la compañía no tenía un sistema de información gerencial, lo cual es CRM, que es la relación que tienen con los clientes. Ellos no sabían, por ejemplo, la operadora no sabía nada, absolutamente nada de la señora. Cosas que las empresas hoy en día deberían de tenerlo hasta lo mínimo de un cliente para tratar de no ofender y tratar de tener una conversación como que están de persona a persona. O sea, que es lo que dice, que no era como un robot. Exacto. A ver. Y también que debemos tomar en cuenta que nuestro cliente necesita información, pero no es la información que nosotros como empresa queramos darle, sino la información que él quiera recibir en el momento en que la quiera recibir, tomando en cuenta que, como ya han dicho, no son robots los que están, no somos robots ni es a robot que estamos atendiendo,
sino que tienen sentimientos y como ya usted ha hablado, a esos sentimientos son los que crean las experiencias que ellos luego van a hablar del servicio. Efectivamente, luego se encuentra una persona que en lugar de escucharla está siguiendo un guión, y cuando percibe una situación humana, como es algo que le están declarando, como es la muerte de una persona querida, sigue ciñéndose al guión. ¿Por qué? Al final, la inflexibilidad de las compañías son otro de los motivos que más generan quejas y generan irritación y generan emociones negativas en los clientes. Bueno, pues esto lo tenemos todos los días, las compañías. Y la mayor parte de las empresas lo que hace es monitorizar esa experiencia de alguna manera. Vamos a pensar que estamos entrando en un centro comercial, ¿vale? Todos alguna vez hemos ido a un centro comercial. Entramos a una tienda y vemos a una señorita en esta posición. Estas son de las cosas que más irritan, ¿sí o no? Es decir, tú entras a una tienda, ni te miran a los ojos o directamente se dan la vuelta y se ponen a hablar por teléfono, ¿sí o no? ¿Vale? Tú a continuación tienes un estado de irritación, pero eso no quiere decir que no vayas a comprar. Puede ser una postura ya negativa, ya una inclinación negativa hacia volver, pero no significa que no vuelvas a comprar porque a lo mejor es el único lugar donde tienen aquellas piezas del ordenador que tú necesitas de forma habitual. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Ups, ¿qué está pasando? Normalmente la mayor parte de las empresas hacen encuestas, lo hemos dicho, ¿verdad? Y miden los procesos percibidos. Imaginaos, en el caso de este centro comercial, pues podemos estar midiendo la percepción sobre la tienda, sobre el producto, sobre el staff, sobre la página web, sobre el delivery, es decir, de cómo te hacen la entrega, sobre la atención al cliente, etcétera, ¿vale? Lo suelen medir, lanzan una encuesta con escalas de 1 a 10 o de 1 a 5 y lo que hacen es ver cómo los clientes valoran una serie de aspectos percibidos y luego tratan de hacer inferencias sobre cómo eso afecta a las experiencias y cómo al mismo tiempo eso nos lleva a los comportamientos futuros, ¿vale? A la defensa de la marca, a la recomendación, al interés en otros artículos, en otros servicios, etcétera. Se trabaja mucho y vais a ver seguro, alguno de vosotros cuando lleguéis a vuestros puestos de trabajo, con matrices de toma de decisiones. ¿Qué son las matrices? Son cuadros de doble entrada que en este caso muestran la valoración de los precios percibidos por parte de los clientes y el impacto que tienen estos procesos en la satisfacción. Es decir, habrá una serie de procesos que tienen alta valoración, como es este caso, ¿vale? Donde tienes la tienda y la página web bien valorada, pero como vemos no están teniendo impacto en la satisfacción del cliente. Cuando nosotros nos encontramos esta matriz orientada en diagonal hacia abajo, el mensaje que nos está dando el cliente es que aquello que valora no le impacta y aquello que no valora porque está por debajo de la media le impacta mucho. Con lo cual, no hay diferencia entre tú y el competidor, va a decidir por precio. Esta es la tipo de matriz orientada en diagonal hacia abajo que suelen presentar empresas que pertenecen a sectores donde hay guerra de precios. ¿Y cómo se sale de eso? ¿Qué nos dice el Customer Experience? Que tenemos que hacer innovaciones emocionales en aquellos procesos que están valorados, que el cliente nos reconoce, pero que no están impactando en la experiencia, ¿vale? Tengo que conseguir mover la matriz al sentido contrario, a la diagonal, pero en lugar de hacia abajo, hacia arriba. ¿Y entonces cómo hago? Pues lo primero que tendré que hacer es un ejercicio sobre cuánto me puedo gastar en la tienda. En la tienda y la página web, como veíamos, eran dos aspectos que tenían alta valoración y tenían bajo impacto. Yo quiero innovar emocionalmente allí para que aquello tenga un impacto positivo en el cliente y lo reconozca y además impacte en su experiencia. Pero también tengo que saber cuánto me puedo gastar, ¿vale? Este tipo de análisis predictivos nos permiten hacer estas inferencias. Y luego tengo dos formas de innovar emocionalmente. Uno, que estaréis hablando o estaréis oyendo hablar mucho, que se llama el Customer Journey. Yo cojo esa tienda y desgrano la experiencia del cliente poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Así. Desde que cogemos las bolsas, hasta que entramos por la puerta, hasta que paseamos por los lineales, hasta que estamos mirando las marcas, hasta que pasamos por la caja y hasta que nos vamos. Observo detenidamente esos procesos para ver si simplemente de la observación yo puedo inferir una experiencia mejorable. Por ejemplo, la famosa cola en las cajas. Bueno, pues yo puedo ser simplemente a través de un dispensador de turnos,
puedo haber mejorado la experiencia del cliente, porque de la pura observación, de desgranar todo el Customer Journey o todo el camino del cliente en la tienda, puedo haber observado un aspecto que me puede mejorar la experiencia. Pero hay otras veces que no es tan fácil, que yo necesito lo que yo llamo una caja de herramientas, para innovar emocionalmente. Esa caja de herramientas es la que vamos a ver en profundidad esta tarde. Esa caja de herramientas que va a permitir que en un momento dado esa tienda pase de un lugar de la matriz hacia el otro, viene del mundo de la psicología. Y tiene dos ejes. Tiene un eje donde se reflejan las formas de generar experiencias en los individuos, que por la disciplina de la psicología están enumeradas en 5, ¿vale? Que son las experiencias perceptivas, a través del oído, olfato, los sentidos, ¿vale? Trabajando los 5 sentidos generamos experiencias, lo habréis oído hablar mucho. Generando emociones o sentimientos, también generamos experiencias, lo acabamos de ver. Generando reflexiones en los individuos, cuando yo le hago reflexionar también genera una experiencia. Eso lo han hecho mucho las compañías, las ONGs, las compañías que buscan ayuda humanitaria, mostrándonos a niños en condiciones deficientes para que apostemos y para que, bueno, demos ayuda. El mundo de las relaciones, es decir, si yo junto personas con gustos comunes, termino generando experiencias. Es lo que han hecho los clubs de afiliación durante años, por ejemplo, en marcas como Harley Davidson, ¿vale? Otra forma de generar experiencias es hacer que el individuo actúe. Es lo que hace Nike cuando no solamente te proporciona unas zapatillas, sino que te lleva a correr el maratón de Nueva York. Eso es otra forma de generar experiencias. Y hay una serie de canalizadores de esas experiencias que son las personas que tengo en mi organización. Un caso es Singapore Airlines. Los espacios físicos y virtuales, como lo que está haciendo Diesel en este momento. Cuando no tengo capacidad de generar yo solo la experiencia, puedo buscar aliados o marcas con las que unirme para generar una experiencia común. Eso se llama co-branding. Y eso, por ejemplo, lo hace una cafetería en España que se llama Santa Eulalia. Identidad corporativa. Todo el mundo de la marca, de la comunicación, incluso del producto. El producto puede generar experiencias. Uno de los ejemplos son las zapatillas MBTs, esas que son circulares en la planta y que ya casi todas las empresas que hacen y producen zapatillas de deporte están asumiendo y adoptando esos modelos e introduciéndolos en su línea de producción. Esas zapatillas que te ponen los muslos estupendos, que hacen que cuando camines cunda más, no haya lesiones, etcétera. Bueno, toda esta matriz la vamos a ver y cómo se conectan las experiencias o cómo se intensifican o se amplían en función de mi estrategia. A partir de ahí, lo que tengo yo que conseguir es que esta matriz esté alineada en la diagonal hacia arriba. Esa matriz es la que presentan las compañías que tienen fans. ¿Y qué hemos dicho antes? El famoso efecto Singing in the Rain. ¿Qué tenemos aquí? Una serie de aspectos que valoran el cliente y que le impactan muchísimo en la satisfacción y otra serie de aspectos que ni se valoran bien ni impactan en la satisfacción. Esto, por ejemplo, es lo que ha hecho ING Direct, del banco del que os hablaba a la hora de crear las oficinas, ¿vale? Como veis, esto es una foto de las oficinas que han abierto, nada que ver con las oficinas tradicionales, muy al estilo de la tienda de Apple Store en Nueva York, donde desde los colores hasta la forma de recibir al cliente son diferentes, donde no hay ninguna barrera entre el cliente y el empleado. El empleado incluso tiene asientos de acompañante para que te puedas poner a su lado. El empleado tiene además una aplicación digital electrónica que habla el mismo idioma del cliente. Hay unos cajeros especiales, lugares para tomar café dentro de lo que es el establecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Luego incluso han sido pioneros en la creación de una aplicación de banca móvil sencillísima, se han llevado muchísimos premios, muy pensada en la experiencia del cliente y han sido además pioneros en tenerla funcionando casi desde el principio, ¿no? Lo que decíamos al inicio de estar presente donde el cliente está. Bueno, ahora si yo fuera un consejero delegado me preguntaría, bueno, ¿y esto significa dinero? ¿Significa valor económico? Una forma de demostrarlo, ahí ya datos están presentes en la página del AXI, en www.deaxi.org. Ellos ya han demostrado desde hace muchísimos años en el American Customer Satisfaction Index
que hay una relación directa entre el ACSI, entre ese indicador que mide toda la economía de Estados Unidos en términos de satisfacción, y cómo se explica los movimientos en el Producto Interior Bruto. De hecho, lo predicen. En ese sentido, se puede ver cómo se va a mover la economía americana viendo el movimiento que ha tenido el ACSI. Por otra parte, también ellos han demostrado que aquellas compañías que tienen altas valoraciones en la satisfacción valen más, es decir, su market value added es mayor, pero es que en momentos de crisis y en momentos malos, las compañías que pierden satisfacción, que no apuestan por la satisfacción, pierden en torno a un 30% de su valor, mientras que el resto supera el 50% de pérdida de su valor. Pero bueno, manos a la obra, dijimos, vamos a demostrar que las emociones tienen una relación directa con la pérdida de clientes. Y para eso, dentro de esa metodología que os he contado sobre ese estudio que hemos hecho en banca, creamos un indicador que se llama EmoIndex, que recoge las emociones sentidas en el sector y las intensidades, no solamente las que están presentes, sino cómo son de intensas. Y hemos construido un gráfico de doble entrada donde hemos diferenciado las relaciones emocionales con los clientes. Le hemos dado una denominación muy próxima al mundo de las parejas. Tenemos en banca clientes que tienen un bajo EmoIndex y una alta probabilidad de permanecer, porque son clientes en relación de conveniencia. Son clientes que, o bien porque tengan una hipoteca, o bien porque tengan un producto que no les deja salir del banco, van a volver a estar con él, van a permanecer, pero no tienen un indicador emocional positivo. Tenemos los corazones rotos, que no tienen ni un indicador emocional positivo, ni tienen probabilidad de permanencia. Tenemos felizmente casados, aquellos que tienen todas las probabilidades de permanecer y al mismo tiempo tienen un indicador positivo. Y tenemos amor libre, aquellos que tienen un alto indicador emocional, pero ninguna intención de permanecer en el banco, porque son infieles de por sí. Bien, pues lo que hicimos fue en 2 oleadas ver aquellos clientes que habían dicho que iban a tener una determinada probabilidad de permanencia, verificar si se habían ido o si no se habían ido de un año para otro, y pudimos ver que, fijaos, que aquellos que son felizmente casados apenas pierden un 5%, 5.6% de los clientes, mientras que los que están en la parte de corazones rotos, bueno, pues eso sube casi un 37% de los clientes. Es decir, las emociones tienen un efecto directo en la pérdida de clientes y, por tanto, directo en los resultados de la compañía. Eso es un poco lo que os he comentado al inicio. Hemos conseguido que nos lo haya confirmado, refutado y validado la London Business School en el número de septiembre de su revista. ¿Y qué hacemos? Y la siguiente pregunta, vale, ya esto me lo creo, ¿vale? Yo ya me creo que esto que me ha contado Elena, oye, las emociones son relevantes, las tengo que tener en cuenta en mi profesión, tengo que apasionarme por este tema, tengo que investigar, pero ¿y ahora cómo yo hago que esos clientes se me conviertan en fans? Esa fue mi siguiente pregunta. En ese famoso viaje con el que he iniciado y con el que vamos a terminar esta sesión, lo que yo de alguna manera dije, mi aportación, si esto va a ser un camino de crear vinculación a nivel de fans, porque si no, fascinar o fracasar, por eso de ahí del nombre de Fanstination, ¿cómo lo hago? ¿Qué puedo hacer para contribuir a la hora de dar unas normas o dar unas guías de qué tengo que hacer para que alguien se convierta en fan? Es como si yo tuviera que dar una guía de cómo enamorar a alguien o cómo fascinarle, ¿no? Y dije, bueno, vamos a ver. ¿Qué movimientos han sido históricamente los que más forofos, adeptos, fans han generado durante años? Y me fijé en movimientos religiosos, me fijé en movimientos políticos, me fijé en movimientos deportivos, para ver qué procesos comunes existían. Y de ahí que pasé a escribir mi último libro, donde se dan una serie de pautas para crear de forma estructurada la creación de fans. De tal manera que no sea algo que nos encontremos de repente en la base de datos, uy, si tengo un 30% de fans, ¿qué he hecho? ¿No? Bueno, para empezar, lo que me di cuenta es que en estos 3 movimientos había la figura de un emblema enriquecido. Es decir, ¿qué es un emblema? Un emblema es lo que nosotros conocemos por marca, es un conjunto de un símbolo, de un nombre y de un significado. Pero cuando hablo de enriquecerlo con los 5 sentidos, con el oído, a través de un himno o de música que lo acompañe, con la vista, porque tenga un diseño especial, con el olfato, con el gusto, con el tacto,
Y a través de esos 5 sentidos enriquecer ese emblema. Luego hay una parte de tener un lema y un credo, como cualquier movimiento religioso, incluso deportivo, y de humanizar lo que hago. Es decir, hay una parte en donde el acercamiento de cualquier movimiento de este estilo es un movimiento muy humano. Es decir, no es la sensación que esa Evelyn tiene en el acercamiento que tiene la compañía telefónica. Hay que crear embajadores de la marca. Es decir, una parte fundamental son los hinchas, ¿verdad? Y los trabajadores que están implicados absolutamente con la marca. Y eso significa que tiene que haber una experiencia de marca también para el empleado. El empleado en este siglo XXI cobra una importancia vital, fundamental. La mayor parte de las compañías con las que me enfrento, desgraciadamente, siempre quieren empezar por el final y no empiezan por el principio, que es la parte de embajadores. La generación de mitos y rituales. Necesitamos la repetición. Todo lo que se repite se queda. Y una de las cosas y uno de los procesos que han utilizado estos movimientos durante muchísimos años han sido los ritos, los rituales. Somos animales, somos seres que nos gusta asistir a las repeticiones y que además nos gusta asistir a un sitio de culto, desde un campo de fútbol. También estamos preparados para las narraciones. Nos empeñamos en contarle al cliente cosas difíciles de entender. Nuestra mente no está preparada tanto para fórmulas matemáticas o para lenguaje escrito como para escuchar y para ver. Pensemos cómo aprendemos. Aprendemos mucho más con las imágenes. El resto nos cuesta un nivel de abstracción y de esfuerzo que al final te hace llevarte a un plano abstracto. Intentemos contarles las cosas a los clientes de forma sencilla y de forma escenificada y en storytelling, porque estamos preparados para eso. Generemos un lenguaje propio. Hay una de las compañías que más fans han producido suelen tener su propio lenguaje. Pensemos en iPhone, en Harry Potter, por ejemplo, todo es un lenguaje propio que utilizan. Divulga lo que haces. Utilizan no tanto técnicas habituales de publicidad, lo que veíamos de los carteles digitales, ¿vale? Y utiliza más el mundo de la comunicación, que es lo que yo te comunico, la fuerza de la comunicación, de la palabra. Pensemos qué tipo de publicidad hacen los oradores de los gobiernos o de los políticos. Al final es el uso de la palabra. Las ventajas de acoger. ¿Cómo acojo a la gente? Como decíamos al principio de la humanización, al final es cómo yo doy cariño y cómo yo transmito ese cariño a mi cliente, a mi empleado. Sé flexible, también lo hemos visto con Evelyn. Ante un proceso inflexible nos dispara completamente las emociones negativas. Promueve la diversión, queremos divertirnos, no nos gustan las cosas aburridas, no nos gustan las cosas difíciles. Hay públicos proclives a ser fans, identifícalos. Por ejemplo, en China, yo recuerdo que al pasear con mi hijo por las calles no hacía más que hacernos fotos, porque el niño decía que se parecía a Justin Bieber, pero era horrible, o sea, nos paraban cada 10 minutos. Es decir, hay culturas más proclives a, por ejemplo, hacerse fan de cosas occidentales o una serie de productos. Luego, POME al cuadrado. ¿Qué significa eso? Point of the Market Entry. Esa es la traducción de POME. Pero el cuadrado es emocional. Point of the Market Entry Emotional. ¿Por qué? Porque tengo que elegir el momento en el que entro en el mercado. Cuanto antes entre, a edades prematuras, a edades de niños y de jóvenes, más vínculo consigo. También si pienso en el ciclo de vida de una persona, hay esos momentos de la verdad, como por ejemplo cuando te quedas embarazada, cuando vas a tener un hijo, o cuando has tenido una pérdida de una muerte. Las compañías que saben aprovechar de alguna manera y hacer un vínculo, establecer un vínculo en esos momentos tan importantes para nosotros, se quedan para siempre. Y por último, tenemos que monitorizar, tenemos que medir. Y se pueden medir las emociones y puedo medir el nivel de frustración que estoy consiguiendo con una determinada campaña, con un determinado proceso. Tengámoslo monitorizado, porque si lo identifico, antes puedo acotar el efecto. Bueno, y para terminar, una historia para compartir. Una historia para compartir en otro viaje, ¿vale? Ya dejamos China, dejamos Las Vegas
Y hay un momento, después de tanta vorágine, de tanto trabajo, después de estar predicando en el desierto durante toda mi vida, porque no sé por qué. Primero en el Below the Line, en el que nadie creía y ahora todo el mundo hace marketing experiencial. Luego en el CRM, cuando nadie sabía de lo que se hablaba y luego terminó siendo un boom. Luego en el mundo de los intangibles y ahora en el mundo de las emociones, que hay muchísimo incrédulo que piensa que esto, bueno, es filosofía. Bueno, pues yo llegaba a Colombia hace un año con mucho cansancio y con una sensación un poco de bajada emocional, ¿vale? Y tengo una buenísima amiga que cree mucho y que me dijo, va a ser un viaje estupendo, lo estoy viendo, va a ser estupendo para ti, ya lo verás. Yo ya había mandado a maquetación el libro del ABC de la Fascination, que como habéis visto era blanco, elegí el azul porque era mi color favorito y como iba de fans, pues decidí que iba a ser azul. Y estaba, bueno, pues llegué a Colombia por fin, a Cali, eran las 4 de la mañana, no me había dormido, y decidí irme al gimnasio. Digo, bueno, vamos a ver, por ser positivo, ¿dónde se generan endorfinas? Haciendo deporte. Y me bajé a correr. Y yo creo que hasta la persona que atendía al gimnasio dijo, esta señora no sé dónde viene, pero está un poco loca, pero a las 4 de la mañana aquí corriendo, bueno, pues nada. El caso es que subí a la habitación, me duché, cuando salgo de la ducha quería crema hidratante. Bueno, ya sabéis las mujeres lo coquetas que somos. Y vi que allí no había, es decir, no había en los amenities que se llaman en los hoteles, no había crema. Llamo a recepción, 5 de la mañana. Le digo, mire usted, que es que no me han puesto crema hidratante. Y me dice el señor, es que nosotros no tenemos crema hidratante, no está entre los servicios que prestamos, pero tenemos una compañía con la que colaboramos, que es una droguería, es un sitio donde proporcionan todos estos artículos. Le voy a pasar por teléfono, en 10 minutos se lo tienen. Yo ya aluciné, porque imaginaos mi sensación, ¿verdad? Cuando a las 5 de la mañana me están atendiendo, eso para empezar en España, eso es inconcebible. Y efectivamente me toma la llamada un señor amabilísimo que me dice, sí, por favor, dígame usted qué marca quiere. Y le digo, ¿marca? Pues es que yo vengo de España, si cualquiera que le diga no va a ser, pues una que hidrate bien, una que hidrate. Y para que veáis que somos seres humanos, que en ese reptil estamos preparados para enamorarnos, para creer. Ser toda la parte de las creencias y de creer en cualquier cosa espiritual, también reside en el reptiliano. Tocan la puerta 10 minutos después y fijaos la crema que me traen. No sé si se ve muy bien, pero pone Fascination. El fondo de la crema era blanco, el tapón era azul. A la semana siguiente se publicó el libro y rompí stocks. Entonces, bueno, pues os invito a creer. Os invito a ilusionaros. Sois maravillosos, de verdad. He encontrado una calidad de gente en este país espectacular. Estos estudiantes motivados, ilusionados, creer en vosotros mismos, creer en esto, va a revolucionar el mundo. Tengo aquí un pequeño regalo para vosotros, tomar una foto, a ver si se ve bien, porque el próximo día 27, en la sección de Customer Experience de mi página web, elenaalfaro.com, con la palabra mágica UNIBE 1A 2014, podréis obtener no solamente la presentación que tenéis aquí y descargárosla, sino un capítulo inédito de mi último libro. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí. Aquí hay una pregunta. Bienvenida, Elena, a Quisqueya la Bella. Muchísimas gracias. Así le llamamos. Elena, ¿conoce usted, creo que sí usted conoce, acerca de la infografía? ¿Qué papel cree usted debe tener la infografía en la experiencia de un cliente? Pues fíjate, yo creo que es recuperar, de alguna manera, las infografías son una exposición de lo que yo llamo que se necesita empezar a migrar a lo keep it simple, y eso también tiene mucho que ver con el déficit de atención. Es decir, al final
tenemos poco tiempo y tendemos a querer ver cosas muy visuales y muy simplificadas. Nosotros, de hecho, tenemos todos los casos de éxito hechos para los clientes, lo hacemos en formato infografía. Creo que es una tendencia, igual que está siendo una tendencia todo lo que son presentaciones visuales, vídeos, utilización de lo que es material que tiene mucho que ver con imágenes planas, simbologías. Si os dais cuenta, ¿cuánto no se está utilizando los símbolos? Muchísimo, creo que va a ir en positivo y que creo que está siendo ahora mismo una revolución desde el punto de vista de la comunicación. ¿Alguna otra pregunta? Anímense, anímense. Vamos. ¿Preguntas? Ok. Bueno, una vez más. Un segundo. Bueno, saludos, bienvenida, República Gracias. Dominicana. Es más un pequeño comentario que quería hacerte acerca de la infografía. Sí. Que la infografía también puede utilizarse como una manera de exponer procesos complejos de una empresa al consumidor, de modo que lo pueda entender de la manera clara como lo dices. Claro. Hay incluso fabricantes de celulares que cuando hay una actualización nueva, el cliente se queja, ¿por qué no me ha llegado? Entonces, hay empresas que hacen una infografía que dice, mira, el proceso primero tiene que pasar por el carrier, eso dura tantos días y al final el cliente lo ve, Claro, no entiende. se desespera y es parte de la experiencia de tú esperar lo que te va a dar la empresa. Era un pequeño Efectivamente. comentario. Es una forma de hacerle llegar al cliente una comunicación más entendible para él. Y en procesos y en las cosas complejas, que no estamos preparadas para ello. De hecho, no hay más que ver los documentos que te facilitan los bancos o los productos, que no te lo lees. Bueno, pues una vez más, démosles un fuerte aplauso a la señora Elena Alfaro.